Hola amigos, buenas noches. Está haciendo viento. Recientemente han habido unas intervenciones en la Asamblea de la ONU, de las cuales quiero hacer unos comentarios al respecto y compartirlo con vosotros. Los mejores discursos que se han dado, y aunque han sido breves, han sido los de Javier Milei, presidente de Argentina, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Javier Milei, en su intervención en la ONU, dijo que la ONU, cuando nació a consecuencia de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, pues se hizo para que las naciones se entendieran y no volvieran a repetirse las guerras. Y que gracias a esto, pues, se ha podido disfrutar de un prolongado tiempo de paz, aunque en algunos sitios ha habido una guerra, o unas guerras, pero no ha sido tan intenso como en tiempos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo malo de la ONU es que ha ido derivando a convertirse en una agencia ideológica, que ya no está para lo que estaba al principio, lo de mirar por los derechos humanos, la igualdad, reconocer el derecho de las naciones a ser libres y que no volvieran más guerras y cosas así, lo que es precisamente para lo que se creó la ONU al principio. Y como dijo Javier Milei, y lo vuelvo a repetir, se ha convertido en una agencia ideológica. Esta agencia ideológica es la Agenda 2030 y que además esta agenda ideológica es socialista, colectivista, que lo colectivista es lo mismo que socialismo. Un tipo de sociedad que lleva a que no se respeta la propiedad privada, no se respeta la libertad, no se respeta la libertad de expresión y bueno, que se va como unos mensajes que también son muy censurados, que no son de todo ciertos, como por ejemplo el relato del cambio climático y el cambio a otro modelo de vida, de mayor control, que ahora se refería más bien al control digital. Y bueno, pues que también como el tema de la inmigración descontrolada, lo que se busca es crear una sociedad debilitada, una sociedad dividida, una sociedad que es lo más parecido a una torre de Babel, que lleva una dictadura en la que los poderosos lo pueden controlar todo. A esto lleva, y por tanto, pues ahora la ONU ha dicho que, bueno, se sigue manteniendo sus objetivos de desarrollo sostenible. Y claro, esto era hasta el año 2030, faltan unos 5 años. Pues lo ha ampliado hasta el año 2045. En el año 2045 se va a cumplir los 100 años de creación de la ONU. Va a seguir con los mismos objetivos de la Agenda 2030 y añadiendo temas, por ejemplo, de la inteligencia artificial, algo muy reciente, y el tema de aplicar la censura. Bueno, pues esto no es nada bueno. Y esto ha dicho Javier Milei, que Argentina era aboga por la libertad, por el respeto a la propiedad y por la libertad de expresión, el respeto a la propiedad privada, que esto es muy importante para poder emprender, y pues que no se robe a los ciudadanos a impuestos. Y con lo de la Agenda 2030, las historias de cambio climático, historias de control, historias de cambios de modelo de vida que no son una mejora de modelo de vida y además nos empobrecen más. Javier Milei ha manifestado que Argentina está por la libertad y por tanto no va a compartir la Agenda 2030, que él se va a desvincular de la ONU. Ahora bien, si la ONU vuelve otra vez a lo que era al principio de una asociación de naciones para evitar la guerra, para estar por la paz, para estar por los derechos humanos y para estar por la libertad, pues Argentina volvía a la ONU. Pero de momento, todo lo que es la Agenda 2030 y Agenda 2045, Argentina se desvincula. Luego también habló Nayib Bukele, que habló de su país porque ha sido muy criticado con el tema de los derechos humanos. Dijo que hace 5 años, como era El Salvador y como es ahora, porque hace 5 años El Salvador era el lugar de mayor índice de criminalidad en todo el mundo, de mayor delincuencia. Ha dicho que sí, que él ha metido
miles de presos de las cárceles, pero ha devuelto la libertad a millones de ciudadanos. Y ahora pues en El Salvador pues hay seguridad, se respeta la propiedad privada, no se censura a nadie por sus ideas, se hacen políticas que favorezcan el emprendimiento y esto atrae muchas inversiones. Y en fin, que El Salvador ha hecho un cambio radical a por mejor, porque El Salvador ya ha vivido las peores experiencias. Entonces dijo Nayib Bukele ante la ONU que tanto que critican a El Salvador y la falta de derechos humanos, que no es así, sino más bien que a los delincuentes se les castiga y a los ciudadanos honrados pues tiene todo tipo de garantías, de libertad, de seguridad y de todo lo que necesita para poder llevar una vida mejor y más digna. Pues bien, ha dicho que el resto del mundo la deriva hacia a dónde va es a como estaba antes El Salvador, que va a más delincuencia, a más inseguridad, a más falta de libertades, por lo que Nayib Bukele quiso decir a los miembros de la ONU que se tiene que hacer solo mirar esto, que no es cuestión de criticar a El Salvador lo que se ha hecho, que desde luego se ha hecho muy bien para El Salvador, está mucho mejor. Nayib Bukele, casi todos los salvadoreños están tan contentos con él que lo votan en las elecciones, lo han reelegido más de una vez y como un apoyo popular inmenso, el 90% del electorado. Pues bueno, lo que está ocurriendo en el resto del mundo es para hacer solo ver, porque con la Agenda 2030, desde luego, no hay más libertad, desde luego hay más inseguridad, hay más delincuencia y las cosas se hacen mal. Bueno, pues luego hablaron también otros líderes políticos en las que voy a destacar por lo menos 3 más, o 4. Petro, presidente de Colombia, hizo un discurso muy demagógico y muy favorable a la Agenda 2030, que, en fin, ya se veía que estaba por las dictaduras. Decía de lo de cambio climático, que si el Amazonas está incendiado, que si la culpa es del capitalismo, en fin, una serie de argumentos demagógicos que no convencían para nada. Intervino Meloni, la jefa de gobierno de Italia, y bueno, dijo unas cosas que yo lo encontré un poco bastante ambiguo. Intervino también nuestro presidente, Pedro Sánchez. Y bueno, Pedro Sánchez es una persona que sabe hablar muy bien, es muy coherente, estructura muy bien las frases, no es como Yolanda Díaz, que también es de hablar mucho para no decir nada. Pero ya Yolanda Díaz se parece más a Antonio Ozores, de hablar de una manera surrealista y que a veces ni gracia tiene, porque al menos Antonio Ozores puede hacer reír, pero Yolanda Díaz hace un discurso patético, vacío, el cual no te enteras de nada. Pero Pedro Sánchez sabe hablar de manera más correcta, estructurar bien las palabras, sabe cómo manipular. Y bueno, se vio muy a las claras que el discurso de Pedro Sánchez era un discurso muy pro Agenda 2030, que hay de destinar más recursos a la ONU, que hay que hacer, pues, impulsar todo lo que está de la Agenda 2030, de estos objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, que todo lo que va aparejado a la Agenda 2030 no es nada bueno, y se veía a las claras que Pedro Sánchez vaya a seguir impulsando con fuerza la implantación de la Agenda 2030, tanto en España como en el resto del mundo, a través de la ONU, con conceder muchas ayudas, como el dinero que nos están robando con nuestros impuestos, pues a diversidad de países para que apliquen la agenda ideológica de la ONU, que es la Agenda 2030, la cultura woke y todo esto que hemos vivido pues en los últimos tiempos, de los que hemos perdido la libertad, que han subido mucho los precios y que cada vez hemos tenido peor nivel de vida. Bueno, también habló Joe Biden. Joe Biden expuso que este iba a ser su último discurso, que desde los años 70 se metió en la política, o sea que ya llevó como unos 40 años. Y bueno, también hizo un discurso muy de Agenda 2030, de que si la invasión a Ucrania, que si los rusos qué malos son, que la OTAN está más fortalecida que nunca con la incorporación de Finlandia y Suecia, y no es verdad que la que la OTAN está más reforzada, sino que ha caído bajo, pues más bajo la órbita de Estados Unidos,
que obedece a los intereses de Estados Unidos. Y tener en cuenta una cosa, con relación a la guerra de Ucrania, pues se ha censurado mucho. No sabemos el punto de vista de Vladimir Putin, presidente de Rusia, porque en Europa y Estados Unidos se ha aplicado una censura, y esta censura no es nada bueno, porque hay que informarse bien. Y bueno, pues Joe Biden expuso lo del cambio climático y todas estas políticas de la Agenda 2030, la cultura woke, de los asuntos de estos de género, del colectivo LGBT, los maricones y las tortilleras. Y bueno, pues que vivió la guerra de Vietnam, que fue el presidente que se retiró del Afganistán, pero ocultó que en la guerra del Afganistán pues dejó un mogollón de armas allí, de inmenso valor, que ha pasado a manos de los talibanes, que ya se sabe que los talibanes no están para nada por los derechos humanos. Bueno, pues esto es más o menos, que la ONU sigue siendo la ONU de la Agenda 2030 y que se va ampliando al año 2045, que gracias a Dios hay pues lugares que no comparten los planteamientos de la ONU, la agenda ideológica de la ONU, que no es otra cosa que la Agenda 2030. En países como El Salvador, de Nayib Bukele, y de Argentina con Javier Milei, que estos abogan por la libertad, el respeto a la propiedad, y están en contra de la censura, es decir, a todo lo que atenta a la libertad de expresión, y que están por los derechos humanos, y esto es una esperanza. Habiendo hablado en el discurso Joe Biden de que había invertido muchísimos millones en lo de la Agenda 2030, cambio climático, todo esto, precisamente ahora Donald Trump está hablando en la campaña electoral, porque de aquí más o menos un mes van a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pues Donald Trump ha ido exponiendo pues todos los males de la Agenda 2030, todos los males de la invasión inmigrante, la inflación que se ha provocado, lo que han subido los precios, la calidad de vida cómo ha bajado, los altos índices de delincuencia que está soportando Estados Unidos, y toda una serie de males de la Agenda 2030. O sea que tantos miles y miles de millones que ha invertido Joe Biden en Estados Unidos para aplicar la Agenda 2030, y esto es un fracaso. Ojalá Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos, porque es una manera más de frenar la Agenda 2030, y ya desde Europa podemos ver cómo nos va a ir, y a ver si en Europa también se frena la Agenda 2030. Porque fijaos ahora, Agenda 2030, por ponernos sencillamente un ejemplo, unos pocos ejemplos. La ley de bienestar animal, que dice que las granjas solo pueden tener unos cuantos animales por metro cuadrado. Esto significa que las granjas van a la ruina, porque para cumplir con la normativa de la Comisión Europea, la Agenda 2030, pues las instalaciones tendrían que ampliarse un mínimo de 3 veces más para tener los mismos animales, o bien la misma granja reducir los animales hasta 3 veces menos. Entonces esto no va a ser rentable para los ganaderos. Cuanto, por ejemplo, transporte de animales, pues se exigen que un camión que transporta animales solo puede transportar un mínimo de animales, más reducido. Además tiene que hacerlo con una temperatura que vaya bien. O sea que los tienen que transportar por la noche. Esto, el transporte de estos animales, va a hacer que suban mucho los precios. Los ganaderos, como no van a poder criar más animales, pues la carne va a subir mucho y va a empezar a ser más escasa. La carne, por ejemplo, en un paso de 2 años puede llegar a duplicar el precio, o incluso a triplicarlo. Y considerando que hasta el momento los alimentos han subido los precios una barbaridad. Esto es de Agenda 2030. Agenda 2030 es, por ejemplo, derriban los pantanos. Los pantanos que construyó Franco. Franco ganó la guerra. Había mucha hambruna en España. Y no había cosecha. ¿Por qué? Porque no había agua. Había mucha sequía. Entonces Franco entró a la manía de inaugurar pantanos para que hubiera agua en abundancia y energía en abundancia eléctrica, para que se desarrollaran las industrias, para que se desarrollara la agricultura y la ganadería, y llegamos a tener la mejor. Y ahora con la Agenda 2030 lo que están haciendo es destrozarlo. Han destrozado pantanos,
han volado centrales térmicas, están cerrando centrales nucleares, aplicando la Agenda 2030. Por esto hace que, en el caso de los alimentos, los precios suban mucho y van a subir mucho más. ¿Y es esto lo que queréis? Pues esto es la Agenda 2030 que la está aplicando la ONU. Y bueno, pues ahora la ONU, la Agenda 2030 la ha ampliado a 2045. Ya se puede llamar Agenda 2045. Y va lo mismo, el tema del coche eléctrico, el tema del control digital, el tema de que no te dejarán salir del pueblo, las ciudades de 15 minutos, el tema de que no quieren que lleves el coche, que te lo quieren quitar, el tema de que quieren obligarte a comer insectos y carne sintética. Por esto hacen estas maniobras de pues que no se pueda cultivar y tampoco se pueda criar animales, haciendo que se disparen una brutalidad los precios, porque quieren que comamos insectos y carne sintética, yogures, panes, dulces, las pastas, hay muchas cosas que le van a hacer como harina de insectos, incluso leche de insectos, luego carne sintética, carne artificial. De los insectos y la carne sintética, los científicos y los médicos dicen que contiene muchos elementos tóxicos, no son sanos para el cuerpo. El cuerpo necesita alimentarse de lo que ya veníamos comiendo de manera convencional: pescado, carne, fruta y verdura. Al aceite de oliva, que ya sabéis cómo se ha disparado el precio, entre otras cosas porque si no se riegan los olivos, aunque el olivo es un árbol de secano, pues no se produce cosecha de aceituna para hacer el aceite de oliva. Y esto tiene que ver el destrozo de los pantanos, las sequías provocadas y todas las complicaciones que conlleva la Agenda 2030. Lo más destacado ya de cara a la Agenda 2045, y que además pues la continuación de la Agenda 2030, de estos mismos planes, que ojalá no se cumplan, que ojalá pues llegamos a hacer como están haciendo Javier Milei, Nayib Bukele y muy pronto ojalá Donald Trump también, que se haga aquí en Europa, que no nos convirtamos en esclavos, porque esto de la novela de Aldous Huxley, un mundo feliz, no es real. Ya George Orwell, que vino aquí de responsable durante la Guerra Civil Española, pues escribió en 1984 una sociedad distópica, totalitaria, una dictadura prácticamente, que esto es lo que lleva el socialismo, ya esto es lo que nos lleva Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, la comisaria de la Unión Europea. Bueno, pues ha añadido que van a controlar, que quieren regular, que quieren intervenir la inteligencia artificial. Ya habéis visto muchos, los que sois un poco listos, que las actuales inteligencias artificiales que están en la prehistoria, estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial, pues se nota mucha cosa censurada. Escribes un prompt pidiendo una serie de cosas, o no te responde, o no te lo hace, porque está programado acorde con la ideología de la Agenda 2030. Se han metido con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son matemáticas. Las matemáticas son de planteamientos razonables. Las matemáticas surgieron en la antigua Grecia. El número pi, las raíces cuadradas, las multiplicaciones, las divisiones, las restas, las sumas, el álgebra, la trigonometría. Las matemáticas conllevan mucha lógica. Y lo que inteligencia artificial generativa, una inteligencia artificial puede crear una imagen, puede crear un vídeo, puede tener una conversación como si fuera un ser humano en el idioma que hable el ser humano, porque todo esto, esta inteligencia artificial, todos los algoritmos, las programaciones son matemáticas, y las matemáticas vienen con mucha lógica y se van desarrollando cada vez más. Entonces, en la inteligencia artificial no podemos poner censura. Se le pregunta a una inteligencia artificial cualquier cosa, nos tiene que responder bien, porque la inteligencia artificial nos puede servir, por ejemplo, en la investigación de enfermedades, de buscar curas. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son matemáticas que vienen con todos los tipos de lógica. Por ejemplo, se podría usar, un país tiene un problema. La inteligencia artificial puede filtrar todos los datos del país,
Vamos, por ejemplo, los habitantes que tiene, las edades que tienen, el nivel de renta, lo que produce, los problemas que tiene, o sea, muchos datos del país y los puede procesar y entonces ofrecer unas posibles soluciones para el país. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, nos puede servir para esto. Por tanto, tenemos que mirar que la inteligencia artificial sirva para respuestas correctas. No las podemos censurar, como se está haciendo ahora, acorde al establishment, a la élite que ahora predomina en el mundo globalista, la Agenda 2030. Se han hecho, pues, la inteligencia artificial que entre dentro de la línea de lo que interesa a la Agenda 2030, y esto no es nada bueno. En la inteligencia artificial tiene que, pues, entrar también la libertad, que no haya nada de censura. Una inteligencia artificial te puede, pues, hacer propuestas de muchas cosas. Por ejemplo, antes nos hablaba como el tema de las enfermedades, o buscar una solución a un país en crisis, o una ciudad que tenga una serie de problemas, que se le expone todo lo que tiene, pasándole todos los datos a la inteligencia artificial, y te puede ofrecer varias opciones de soluciones. Te puede responder de a qué viene el origen de todos estos problemas que hay en una ciudad, por ejemplo, o de cualquier cosa. Por tanto, la inteligencia artificial no se puede censurar. Tiene que haber libertad también con la inteligencia artificial. Nada de regulaciones. Dejar que se desarrolle. Claro, se dice que la inteligencia artificial se puede utilizar para malos fines y esto es peligroso. Pero bueno, no hagamos como la película de Terminator, el Skynet, que ya estaba programado para la autodestrucción. La inteligencia artificial tiene que hacerse que te pueda dar muchas opciones, pero la parte ejecutiva se tiene que reservar para el ser humano, para, pues, el que gobierna o para el que está por encima de la inteligencia artificial, que tiene que ser el ser humano. Pero digo, la inteligencia artificial es todo matemáticas, todo tipo de datos mejorados, filtrados, mezclados. Es una cosa muy complicada de entender, muy complicada de explicar, pero muy sencillo de entender, porque toda la inteligencia artificial se basa en matemáticas, y todas las matemáticas, pues no puede haber controversias con las matemáticas, porque todas las matemáticas son lógicas. No es como unas ideas u otras que se pueden discutir, que se pueden decir muchas cosas. Con las matemáticas no, con las matemáticas siempre hay la lógica, la verdad, y toda la inteligencia artificial son matemáticas. Por tanto, tenemos que hacer que estas inteligencias artificiales sirvan a la humanidad para tener una vida mejor y en libertad, y no como pretende la Agenda 2030, que busca que la humanidad esté oprimida, que esté esclavizada, para que unos cuantos tengan el poder y puedan estar mejor, y todos los demás estar mal, y no puedan ni desarrollarse. Para estas cosas no podemos estar, porque todas las cosas solo se hacen bien cuando hay libertad. La libertad es un derecho sagrado, igual que la vida, igual que la propiedad, y la Agenda 2030 no respeta ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad, ni la seguridad, sino todo lo contrario. Por esto, estas sociedades que están apoyando o que se está implementando la Agenda 2030 cada vez son más decadentes, cada vez van a por peor. Y ojalá que la gente, pues, abra más los ojos, se dé cuenta. Aquí en Europa ya está pasando. Cada vez los partidos anti-Agenda 2030 obtienen más votos. Esto se ha visto recientemente en las elecciones alemanas, en Checoslovaquia. Este fin de semana van a haber elecciones en Austria. Cada vez hay más grupos políticos que están en contra de la Agenda 2030, pero de momento no tienen suficiente mayoría, pero cada vez crecen más y cada vez, pues, son más fuertes. Ojalá que con el tiempo se acabe como este disparate de la Agenda 2030, que nos está saliendo muy caro y que si sigue adelante va a seguir siendo aún mucho más caro. Y tenemos que hacer caer a Pedro Sánchez, porque lleva a España a la desgracia, a la inseguridad, al malestar. Y bueno, pues esto es lo que quería decir, que la ONU para lo que estaba, para la paz, para el entendimiento, para los derechos humanos y nada más. Y no convertirse en un organismo político de ideología definida al servicio de los intereses de unos cuantos que son los más fuertes. Esto no. La ONU tiene que estar para lo que tiene que estar. Para la paz, para la libertad, para el entendimiento y para los derechos humanos.
y estos son amigos. Pero bueno, pues hemos tenido que hablar un poco alto porque está haciendo mucho viento. Adiós y muy buenas noches y hasta el próximo vídeo. Buenas noches amigos, buenas noches.